Fe oculta. Hola, hola, ¿qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a Ve Ocultas. Estamos ya listos para continuar con esta segunda parte del programa que teníamos pendiente, o que estamos desarrollando, mejor dicho. Solo déjenme entrar a mi Facebook. Tengo que esperar a que se ponga la transmisión en vivo para poder colocarla en público. Vamos a ver, pues todavía no me da indicación. Ahí está ya. ¿Ah? Creo que está en público porque lo estoy compartiendo yo ahora mismo. Ah, pues todavía no me aparece a mí. Ok, está ya. Vamos a ver si la estás compartiendo porque ya está en público. Vamos a ver. Editar privacidad. No. Ahora sí está público. Bien. Ok, estamos listos para arrancar este programa de hoy de Ve Ocultas. Tú me habías predeterminado un guión. Solo quiero ingresar con una pregunta, con una cuestión que me parece interesante y a ver si al final del programa también me da tiempo de compartir otra cosa. Pero bueno, antes de todo vamos a saludar a quienes ya están conectados, ya los que se van a ir conectando, o mejor dicho, los que van a verla, pues en reprise está esto que ahora es en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ve Ocultas y no quiten la pantalla, ¿verdad? Qué bien. Ok. Ahora sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy a paso a saludar a don Frederick Goodman. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido a Ve Ocultas también. Muy bien. Saludos a todos. Muy bien. Ahora es en vivo. Pero voy a bajarle un poquito aquí en la pantalla, ¿verdad? Qué bien. Ahora creo que está mejor ahí. Bueno. Ahora sí. ¿Cómo están? Vamos a ver. Quiero ver aquí porque le bajé un poco. Creo que necesito escuchar acá a ver si esto se bajó. Creo que va a haber un rebote ahorita, pero solo es porque necesito. A ver, ¿cómo se escucha? A ver, habla, es que va mucho tiempo mucho tiempo de retraso. Bueno, que se queda así. Ok. Bájale un poquito aquí nada más. Sí, ganancia, bájale un poquito. Bueno, hoy sí. Mire, don Frederick, hay una cuestión que está anclado con este tema que me llama la atención, que nos dé su perspectiva antes de entrarle a los puntos que tenemos en desarrollo. Y es sobre la famosa frase que se usa, el poder del decreto, el declarar, y que está muy bien sustentado, si quieren llamarlo de manera bíblica, en lo que el libro de Proverbios nos habla, ¿verdad? Del poder de la lengua. Y bueno, hay tantos versículos sobre el poder de la palabra. Pero a mí me gustaría utilizar un recurso que yo creo que es algo que, si realmente estamos buscando el camino espiritual, hay que expandirlo de tal manera y ver lo que hoy la física cuántica está hablando y ver la relación que tiene esto, ¿sí? Con las escrituras, y muchos que se las tiran, perdón, lo voy a decir así, muchos de las que se las tiran de ateos y muy científicos. O sea, a mí me da risa porque quieren sustentar tanta cuestión y digo, bueno, si se las tiran de tan inteligentes, ¿acaso no conocen nada de toda la teoría de cuerdas? ¿No conocen nada de física cuántica? O sea, si la física cuántica está declarando prácticamente, ya no le queda otro camino más que admitir. Hay muchos, incluso youtubers, que dan enseñanzas sobre física o teoría cuántica, que están llegando, y voy a compartir un video en uno de estos programas, tal vez hoy me da tiempo, de la comprensión que hay detrás de esto que llamamos materia. Ahorita con el desarrollo de la investigación de la materia oscura, se están quedando sorprendidos, asociándolo con el mundo que nosotros llamamos espiritual, los fantasmas, etcétera. Eso es hermoso, o sea, lo que se empiezan a ver y a entender. Pero hablando con esto del poder del decreto y con la relación que quiero hacer con la teoría de cuerdas, ¿sí? Si nosotros ampliamos cualquier objeto o cualquier, bueno, hablemoslo en objetos, ¿sí? Para salirnos del tema, para poder descuadrarnos del tema de la materia y que veamos que la materia es una ilusión, ¿sí? Si yo vengo y agarro cualquier objeto, cualquier objeto, cualquiera, este objeto, y amplifico para irme
hasta lo más ínfimo posible, ¿sí? Al mundo molecular, atómico, etcétera, quarks, que quieran, protones, neutrones y no hasta quarks. Y no más allá, ampliarlo, 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 ampliarlo. ¿Qué es lo que me encuentro? Algo lo que Einstein llamó cuerdas, que son como pequeños filamentos de energía, ¿sí? Como pequeñitos filamentos de energía que se les conoce como cuerdas que producen vibración. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que eso es lo que la Biblia nos habla también de esa palabra, cuerdas, vibración, ¿sí? Eso que también algunos llaman como el poder de las palabras o el logos, ese principio creador. Ahí es donde comienza todo este tema de la materia. Y esto, comprenderlo, es tan hermoso porque como yo, pues, le digo al Señor, mira, Padre, yo entiendo estas cosas, pero cómo quisiera poder, muchas de ellas, pasar de una comprensión mental a una vivencia. Y estoy trabajando en ello. Pero es maravilloso que hoy tengamos recursos para entender que todos esos principios espirituales, hoy la ciencia está entendiendo los misterios que hay en muchas enseñanzas espirituales. Y me encantaría, Frederick, que puedas dar tu aporte sobre esto porque está anclado también con el tema que estamos desarrollando, ¿sí? De la prosperidad, que sí es, o sea, hay personas que ya nacen con ese don, o sea, tal vez no hemos llegado todavía al punto de manipular la materia, como vemos, por ejemplo, el caso de Jesús, ¿no? Que le habló a la tormenta y se detuvo. Sí, no sé si de repente Moisés habrá dicho algo, solo levantó la vara, pero bueno, pero sí tenemos el caso, por ejemplo, de cuando dieron las 7 vueltas a Jericó, tocaron la trompeta, gritaron y los muros se cayeron. El otro día estaba hablando con un amigo que es ingeniero civil y él conoció de un puente que no sé si era por la vibración del viento, no, o no sé qué sonido es que había provocado que el puente se viniese para abajo. Sí, es que tengo entendido que cuando Voy. los puentes tienen determinado tamaño, ¿Sí? tienen que estar estructurados de una manera, o sea, cuanto más grande, tienen que estar estructurados de una manera que corte la resonancia o la vibración que generan ciertas frecuencias, como es, por ejemplo, la propia vibración que genera el viento, porque si no colapsa. Sí, e incluso, qué bonito, hay gente que sube videos en TikTok que se va con ciertos aparatos para poder capturar el sonido que hay en la vegetación, en un árbol, en la tierra, en una X, Y, Z planta, y reproducen el sonido que está, otros que lo han hecho capturando el sonido en el espacio. En fin, o por ejemplo, la tan famosa y tan difundida o conocida por muchos que, no por la mayoría de la humanidad, pero ciertamente por a quienes nos apasiona todo este mundo de la metafísica, de lo que está más allá del velo, de lo evidente, como decía Leonó, ¿verdad? Con la espada del augurio. Muéstrame más allá de lo evidente. El punto es la cuestión de ¿cómo se llama? Lo que, eh, ay, ¿por qué siempre lo tengo en la Masaru Emoto, así se llama, ¿verdad? El científico japonés que hizo Ujú. experimentos con el agua, ¿sí? Que a algunos les hablaba con amor, o sea, que agarraba agua de una fuente natural muy limpia, las envasó y a algunas les hablaba con mucho amor. Dicen que, y esto me impactó porque este pedacito no lo había yo, ¿cómo se llama? No lo había conocido.
dice que para hablarle con amor y que realmente se impregnara el agua de ese amor, que el señor Masaru Emoto puso una foto de uno de sus nietos. Todo el amor del mundo, te amo. Y después actas de esas aguas, copios, y era de se formaba, ¿verdad? De geometría únicas. Y hemos visto experimentos también de personas que con ciertos sonidos, creo que lo han hecho con grafito, ¿no? Con ciertos sonidos PAM y ven como todo el grafito empieza a formarse y armónicas hermosas. También hizo el experimento contrario, produciendo palabras de odio o con ciertas música en lo contrario, cómo se deformaban la estructura de estas gotitas de agua. Entonces, a mí la verdad es que cada vez más que voy comprendiendo esto, yo solo quedo viendo a mi madre y digo, wow, qué señora. Cómo ella tiene ese don inherente, alma, algo que ya venía en ella y que de repente no conocen ni lo mínimo esto que estoy hablando, pero para ella es tan real y cierto el hecho de decirle al cuerpo, alíneate, de decirle a las moléculas, hagan su trabajo, al decirle al sistema inmunológico. A mi mamá, ¿cuántas veces ella misma, la oración, se ha curado de cuestiones que son tremendas, tremendas, tremendas? O incluso recuerdo a mí de niño, me ponía a declarar, decía esto, de yo soy sano, e incluso ella pura oración me sanó de, ¿cómo se llama? De entonces, miren, el poder y ahora yo entenderlo desde esta perspectiva, yo la admiro y le digo, wow, wow, o sea, qué hermoso. A mí hoy más esto, porque entiendo que la física nos está regalando, la física cuántica nos está regalando la comprensión de esto de una manera tan feliz y me entristece y me recuerdo muchas veces cuando yo criticaba estas cosas o cuando muchos hoy solo quieren ver los episodios que pasaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento con tecnología. No, es que eso que hay en nave espacial, que no sé qué, no puedo extrañar en lo absoluto que haya sido también por una cuestión de meramente vibración, de una frecuencia de grito en la tonalidad, no me extraña, absoluto, no me extraña en absoluto que de repente Moisés literalmente ante esto no conozca una palabra o algo, no me extrañaría. Ustedes, ¿cómo? No sé cómo, pero no me extrañaría. No me extrañaría que alguien como, no recuerdo qué doctor ahorita muy famoso también, se curó a puras declaraciones. Y él estaba, tal vez tú te recuerdas de él, él quedó declarando a su columna que se alineara, que no sé qué, y hoy es un gran escritor, conferencista, etcétera, del poder No del me acuerdo decreto. el No nombre. recuerdo el nombre de él. O sea, pero es una... Tampoco. Pero bueno, o sea, es tan real esto que yo le digo al Señor, yo quisiera realmente, Padre, alimentar esto y trato de ejercitarlo y lo practico. Es un proceso también poder limpiar la mente negativa que tenemos muchas veces. Gracias a Dios, hoy tengo por lo menos mentalmente, de certeza de qué es. Solo estoy lidiando con un tema de sentirme digno o, o de encontrarle cómo hacerlo. No sé, soy demasiado mental o qué sé, no lo sé, pero algún día le voy a venir con el testimonio de algo maravilloso en esto del poder de trabajando. Entonces, Frederick, sí me gustaría por este punto regalarle tu perspectiva a la audiencia, lo precioso y real que hoy la física cuántica nos está regalando para decir, es real. Eso que la Biblia es real, la voz de Dios, yo no sé, momentos que ahí están, tomar la forma que sea. Es increíble
increíble, pero así es. Pueden tomar la forma que sea, transformarse en lo que queramos, en lo que sea. Dios dijo y se transformó en, no sé, por decirlo algo, se puede transformar en cualquier cosa. Porque obviamente el aliento de la mente, perfección. Pero lo que me refiero es que ahí está. Lo que yo quiero decirles, esos filamentos, ahí está eso que dice la Biblia, ahí está. Hoy la física cuántica lo está. Vamos a platicar tal vez más adelante en otro programa. Quiero hablar de esto, de la materia oscura, porque están quedando sorprendidos de lo que hay en esto que se llama materia oscura, que contigo lo hemos hablado en otros programas. Ya recuerdo cuando comenzábamos. Adelante, Frederick, bienvenido a Veo Ocultas. Te dejo entonces. Gracias. Bueno, hay diferentes niveles por medio de los cuales se van a materializar o van a tener lugar las cosas. Se está metiendo mi propia voz. Entonces, Te lo voy a el pagar, pero nivel, también hay un nivel, sí, que lo voy a mencionar ahora, que hay que tener en consideración. Y después otros niveles por debajo. Entonces, digamos que el primer nivel, lo voy a dejar un segundo aparte, porque no tiene que ver con la pregunta que has hecho. Voy a referirme al nivel que está debajo, que es todo lo que es relacionado a las leyes herméticas, que es vibración, ritmo, polaridad, generación, vibración. Bueno, son 7, ¿no? Entonces, del universo, todas las cosas que se están produciendo, todas las cosas que se están generando, se están produciendo por una resonancia, porque hay una vibración. Esa vibración la está generando el pensamiento, pero no el pensamiento particular solamente en sí. Eso es una cuestión como gotas dentro del océano, sino es todo el océano. Y eso quiere decir que el universo en sí es una conciencia. Todo se está creando, no solo en tiempo real, sino dentro de la continuidad espacio-tiempo de múltiples variables del pasado, del futuro incluso. Pero bueno, eso es un poquito más complicado de explicar. La cuestión es que esto se está generando, como digo, en un segundo peldaño por vibración. Y de la vibración vienen toda una amalgama de resultados, de respuestas o de cuestiones consecuentes, ¿no? Todo esto se engloba dentro del concepto de la energía. La podemos llamar también energía inteligente, que al mismo tiempo también es una energía infinita. Por eso se habla de la energía oscura, que está relacionado también con un concepto en cierto sentido que conecta al final con el prana, que en su naturaleza interior, en su interín, se asocia con lo que los egipcios denominaban Ka, el Ki, del que mencionan los chinos, y es el Ruach en la cultura hebrea. De ahí lo traducen como espíritu, pero no es el espíritu en el sentido de que sea un ser inmaterial, sino es de la palabra del sumerio que es Ruach, que es una conciencia que está en movimiento. De hecho, ellos lo dibujaban como si fuese una especie de platillo volante suspendido sobre el suelo. O sea, es algo que tiene pensamiento, es algo que tiene conciencia. Bien, no es que simplemente se mueve de forma arbitraria. Por eso lo traducen incluso al español muchas veces como viento. Porque tú ves que el viento va de aquí para allá, no sabes de dónde viene ni para dónde va, parece que tiene conciencia propia, da tumbos por aquí, vueltas por allá, va, viene y no se detiene, no se cansa, no tiene una batería o un motor, ¿no? Entonces, hay una energía que está en todo el universo y en diferentes niveles. Y la base de esa energía es el pensamiento, pero ¿cómo podemos empezar a percibirlos a través de la vibración? Y esto es lo que los hindú, en la cultura Vedanta, llamaba el Om. ¿Sí? De hecho, por eso hacen muchas vibraciones, a veces hacen, o los cánticos gregorianos se centraban en ciertos sonidos, a veces un tambor grande de cobre, o a veces un tambor que producía solamente bajos, o a veces cuando hacían cantos en las hogueras hacían mucho tambor por el sonido del bajo, ¿no? Era más importante los bajos que los agudos. Entonces, fíjense, y de hecho también muchas veces uno escucha que habla los cantos angelicales y las melodías angelicales y que si las arpas y que cosas así. ¿Por qué? Porque todo está siempre conectado con la vibración. La vibración es la que está construyendo y está manteniendo y está amoldando y dando forma nuevamente a todas las cosas en la materia, como digo, en este segundo nivel. Y ahí tienes, en los rangos de vibración, vas a tener en la primera escala, y lo más importante son las emociones. Nosotros estamos generando constantemente todo tipo de vibración. La cuestión es que el origen
de la fuente de estas emociones va a tener mucho que ver con nuestros paradigmas, nuestras creencias, lo que hay en nuestro subconsciente, cómo percibimos o cómo entendemos la vida, las cosas, las relaciones sociales, el existencialismo. De modo que, pese a que podemos utilizar esta energía emocional positivamente, va a tener que ver con los traumas que tienes, cómo ves el mundo, si piensas que las personas son malas, si eres negativo, si crees que esto no se va a conseguir, si no tienes confianza, o sea, no tienes fe en que determinados proyectos salgan adelante o no tienes fe en ti mismo. Entonces te vas a dar cuenta que la energía, el potencial está ahí a través de la emoción, que es la energía más poderosa, pero va a depender de tus paradigmas. Y va a depender también de lo que es el subconsciente, tu forma de ver tu conocimiento, tu idea. Si no tienes una amplitud de conciencia, es difícil que puedas lograr utilizar esto. Luego, después de la emoción, están las palabras. Luego están los pensamientos, luego está la visualización y luego están las acciones. Y alguien podría decir, pero es que es mucho más fácil de todo eso, acciones. Es decir, yo me puedo levantar y caminar. No necesito a veces ni pensarlo, no necesito necesariamente una emoción, no necesito ni siquiera decir nada. La cuestión es que puedes hacer determinadas cosas si tu cuerpo funciona bien y, y también hay ciertas limitaciones, porque podrías decir, no, si es por poder, pues yo podría mandar a construir un edificio, pero ¿tienes el capital para hacer eso? No. Entonces puedes hacer determinadas cosas que te permite tu cuerpo en un rango de distancia, en un tiempo y con un límite de energía, porque es carbono. Entonces va a tener una limitación de energía, ¿sí? Que va a depender también de los alimentos que consumes, de si has dormido o no. Entonces hay una serie de variables que en realidad someten el cuerpo a un límite de producción de energía, ¿no? Y de mantenimiento de energía. Bueno, cuestión básica de primera y segunda ley de termodinámica. Entonces, puedes aprovechar la emoción, pero ¿cómo puedes aprovechar la emoción si en realidad la emoción depende de tus paradigmas? Entonces puede que sea más fácil asustarte que ponerte contento. Puede que solamente ciertas cosas te produzcan gozo o alegría. Puede que otras cosas sea más fácil que te hagan llorar. Entonces, en realidad eres como un potencial enorme, pero no estás disciplinado, no estás estructurado, no estás amoldado, no has hecho un trabajo con tu propio ser interior para poder utilizar esa energía de forma adecuada. Y de hecho puedes empezar a utilizar esta energía con ciertas disciplinas que incluso te van a gustar. ¿Sí? Por ejemplo, una de las disciplinas, no sé si se llama la disciplina, pero una de las cosas más importantes de la energía, o una de las energías más poderosas que hay es la sexualidad, ¿sí? Que lamentablemente se utiliza en muchos casos de forma que termina deteriorando tu longevidad, tu psique, tu energía, incluso tu mente. Em, y, por ejemplo, el concepto no de lo que se entiende como matrimonio, no desde el punto de vista religioso ni nada de eso, sino en el sentido de las relaciones en una pareja donde cuanto más amor, ¿sí? Hay amor verdadero, me refiero, no dependencia ni necesariamente pasión, sino amor genuino, más fuertes estas energías. Y de ahí también se extiende otro tipo de sentimientos de amor, como el que sientes con tus hijos, con tus amigos, etcétera. Sí, hasta con tu mascota. O sea, puede haber un amor especial, ¿sí? Como también Jesús lo llama, un amor especial, pero aunque no es digamos, que está completamente equilibrado, es una ramificación de una fuerza de energía que también puede ser de gran utilidad. El asunto es que cuando no se equilibra también puede ser perjudicial. Por ejemplo, el miedo que nos da, ¿dónde está mi hijo? Estaba en el parque jugando, no lo encuentro. Entonces, justo la emoción, una emoción positiva del amor hacia tus hijos puede volver algo supremamente negativo, ¿sí? El ser controlador, cualquier cosa, se cayó y se hizo un daño en el tobillo, no duermes en toda la noche. Entonces, a veces puede ser una energía que puede ser incluso lo contrario, ¿no? Porque no se ha equilibrado. Y en ese caso, Frederick, ¿cómo trascender, cómo cambiar en ese momento? Porque, o sea, claro, el primer paso es ser consciente de que estoy torciendo una emoción, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo yo educarme? Porque también, claro, hay cuestiones que están arraigadas a la vida pasada, bueno, o incluso al hecho de también sistemas de creencias o enseñanzas en el hogar. Lo importante creo que comenzamos siendo conscientes de ese momento, de lo que estás diciendo. Por ejemplo, ser consciente de que ese amor que le tengo a mi hijo, cuando veo algo que, vaya, cualquier cosita, ya siento ese miedo como se me puede enfermar o le va a pasar esto. O sea, ese momento, creo lo primero es ser consciente, pero de ahí para
transmutar esa energía negativa que estoy empezando a generar. ¿Qué es? ¿Qué es el paso? ¿Qué es la técnica, por llamarlo de alguna manera? Ahora lo explico. Cuando estaba diciendo que hay un primer nivel del que todo depende y después debajo el que tiene que ver con el mundo fenoménico, la vibración y demás. Eso tiene que ver con esto primero, ¿sí? En 5 minutos por ahí lo explico. Entonces, la cuestión es que esto es real, esto es ilusorio, esto es todo lo que tiene que ver con el nivel de la proyección. Esto es como un holograma, como una película, son todo píxeles, ¿sí? Son colores, son como lucecitas, verdes, rojas, ¿sí? Entonces van intercambiando y esto es igual, todos son cargas de energía, la energía que es, si vamos observando, lo hemos dicho tantas veces, al final todo se remite a esa vibración que es la que produce la energía, de ahí el magnetismo, etcétera. Otra se está metiendo mi voz. Entonces, Sorry, ahora ya. hay un propósito, ¿sí? Que hay un guión y después está la película. Entonces yo estoy ahora explicando un poco sobre la película. Y la cuestión, como digo, es las energías emocionales, como es el concepto del amor, que se puede polarizar. ¿Por qué? Porque no es un amor equilibrado. Ahora voy a explicar, porque tiene que ver con el propósito también el concepto del amor equilibrado. Pero puedes aprovechar tus energías mientras vas reeducando tu mente. ¿Cómo reeducas tu mente? Una de las mejores maneras es la literatura. Es decir, estudiar, leer libros, diferentes materias, aunque sea yo qué sé, 2, 3 páginas al día si no tienes disciplina de lectura. ¿Por qué? Porque es que tienes tu mente educada de una manera determinada desde que eras niño. Y es como si tuvieses una casa llena de trastos y basura y cosas y dices, no sé ni por dónde empezar. La sola idea ya me produce dolor de cabeza. Es como una persona que es supremamente obesa. El solo hecho de pensar en que tiene que cambiar su alimentación, hacer ejercicio, ya lo deprime, ya lo desanima y se mira al espejo y dice, no, olvídate, esto no hay manera. Porque cuanto más difícil es, o sea, cuanto más lo ves grande como una montaña, menos te ves con voluntad para poder hacerlo. Entonces, empezar por algo. Yo recomiendo la literatura. No importa cuál literatura, si es historia, si es metafísica, el asunto es empezar por algo, ¿no? Igual que cuando vas al gimnasio por primera vez, no necesitas estar levantando un montón de cosas, te va a hacer daño en las articulaciones. Simplemente coge el hábito, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Pero puedes también hacer cosas que te van a gustar y vas a aprovechar esa energía para cambiar toda la resonancia del cuerpo. Y también va a ayudar a trabajar el ¿cómo es? El hemisferio derecho cerebral. Y esto es la música. Bien, la música no es escuchar solamente música, eso te puede ayudar a la hora de hacer ciertas meditaciones, hacer estiramientos, relajarte, incluso para facilitarte dormir. Me refiero al hecho de que tú construyas música. Puedes construir música con tus cuerdas vocales, puedes construir música con instrumentos, ¿sí? O como hace un DJ, pone la música. El asunto es tú construyes música. Eso también es una forma del desarrollo del hemisferio cerebral derecho, que es bueno, no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando ahora, eso es para otra materia, pero es la parte energética, especialmente cuando eres tú quien construye la música con tu propio cuerpo, porque cuando tú estás cantando, toda esa resonancia está vibrando en todas las células del cuerpo. Bien, que es un nivel mucho más por encima de tocar una guitarra o demás. Es una forma positiva de crear música, pero cuando tu cuerpo es un instrumento musical, todo tu cuerpo está vibrando en esa resonancia. Lo que estabas diciendo antes con Masaru Emoto, una de las mejores maneras de cuando tienes problemas de salud o estás depresivo o lo que sea es canta, ¿vale? Es importante eso porque tu cuerpo se vuelve, es como si fuesen, imagínate, cuerdas vocales cuando hablas de las cuerdas de una arpa o de una guitarra o lo que sea, ¿sí? O un piano, te das cuenta que hay unas cuerdas porque tiene que haber una resonancia. Entonces tu cuerpo se genera una resonancia, una vibración. Bien, lo mismo nos va a llevar al concepto de la declaración, pero primero explico esto. Lo segundo es la danza. El hecho de mover todo tu cuerpo también es fundamental en el sentido de la parte armónica y que se vuelve un ritmo con la música, ¿sí? Porque hay un sonido y tú estás dentro de ese sonido. También está el hecho de la... ¿Querías decir algo? Sí, que sinceramente todos estos elementos que estás dando son espectaculares porque son cosas que se practican mucho en las iglesias evangélicas y más de este corte profético. Claro, hay cosas que uno siempre tiene que regular en muchas de estas cuestiones, pero hablemos de los principios. Yo solo recordaba porque siempre hubo un versículo un pasaje bíblico que impactaba mucho en mi cabeza cuando el rey Josafat
iba a ser invadido, que eran, no sé si eran 4 o 3 naciones, no recuerdo, pero era más de una. Eran 2 naciones, creo que se habían puesto de acuerdo. No recuerdo cuántas, tal vez alguien se acuerda y me dice ahí. La cuestión es que eh, Jehová le dice, alábame y adórame, ¿verdad? Y claro, en el ámbito hoy evangélico, religioso, etcétera, eso es, eso se interpreta como, no sé, cantar, ya sea canción de las que llaman alabanza o de las que llaman adoración, ¿ok? Y luego dice la Biblia que Josafat se postró en tierra y empezó a alabar y adorar. No sabemos realmente qué significó eso, pero independientemente, el punto es de lo poderoso que estás diciendo, porque incluso a pastores esto puede ayudar muchísimo. Vean lo lindo de este tipo de cosas. Vean lo lindo de desencuadrarse, salirse de la caja tradicional de las cuestiones y explorar más allá y hacerlo con la guía del Espíritu Santo para entender. Hay muchas cosas que en las iglesias se hacen o en otras religiones se hacen que tienen un, ¿cómo decirlo? Una lógica espectacular en el mundo científico que nosotros la ignoramos y que esto nos ayudaría, por lo menos a los que necesitamos, porque hay personas que ya lo hacen muy, pero para enseñar a los demás sobre estas cosas y decirles la importancia, por ejemplo, muchos pastores invitan a la gente, ¿verdad? Y dicen ellos, conéctense, conéctense, conéctense en esos tiempos donde están a lo que llaman ministrar y vean la importancia de todo esto. Vean que por eso mucha gente dice, no, yo cuando estoy deprimido, yo me voy al cuarto, pongo alabanzas, pongo adoración y salgo renovada. Oigan, oigan, qué lindo realmente hoy lo que Frederick nos está diciendo, porque está tan, o sea, está dando sustento a muchas de las cosas que usted hace para que ahora entienda, oh, entonces esto es lo que, me explico, este juego de cuestiones es lo que hace y es prácticamente esta masterclass que está dando Frederick, es impactante y me encantaría que la puedan disfrutar al máximo y sacar todos estos recursos. O sea, no estamos hablando en un lenguaje religioso. Frederick hoy les está haciendo una exposición tan lógica, tan sustentada en ¿cómo se llama? En cómo funciona nuestro organismo, nuestra composición y cómo es que estas herramientas nos han llegado y que le hallemos el sentido a ellas. Adelante, Frederick. Luego, pues me das espacio porque quiero hacerte otra pregunta y ya continuar con lo que tienes acá, pero adelante. Bueno, por un lado no querría sabotear lo que acabas de decir, pero voy a ampliar Yo también. O sea, entiendo, yo entonces, por entiendo. un lado, por un Sí, lado voy a puedes decir una hacer. cosa en pro y por otro lado voy a meter Correcto, por eso en yo dije, contra. hay cosas, por eso yo dije, hay cosas dentro de esas dinámicas que hay que ajustar porque se salen y se Exacto. desbordan realmente de lo que puede ser productivo. Y si quieres mencionarlas, menciónalas porque también son importantes. Y esto que se va a mencionar, ojo, que no es en afán de criticar de forma negativa, sino aportar aquello que pues de repente comprendemos y vemos, visualizamos que es como que están usando una buena herramienta pero es decir, están usando una herramienta que es buena, pero no le están dando el buen uso. Es como que agarren un machete y le den con el lado de la espalda para querer cortar la grama. Entonces lo que estás haciendo es algo que te estás gastando y estás haciendo una, llamémosle, tontera sin sentido a lo que crees que realmente te está dando efecto y no te está dando efecto. Entonces, si vas a acotarlo, hazlo, que es importantísimo, porque tú también pasaste por iglesias donde viste esto y tuviste la experiencia y claro que es un buen aporte. Así que con el permiso de los que se puedan sentir ofendidos, esto no es para ofender, solo es para compartir y si hay algo que le hace clic, pues usted lo tomará y si no, pues déjelo. ¿Ok? Adelante. Yo diría que hay tres elementos que son positivos dentro de esta forma de música. Como dije, una es la renovación psíquica, por así decirlo, am, no, en parte también salud física. ¿Por qué? Por la resonancia. Luego hay otro elemento que es una forma de negación del ego. Es decir, como dice Jesús, como dice Yeshua en el curso de milagros, o sea, que básicamente cuando tu mente está en piloto automático tiende a tomar control del ego. Entonces, tú estás en una constante lucha con tus pensamientos. Y esta forma de pensamiento podríamos llamarle ego o el yo que quiere estar separado
de todo lo que es unicidad, de lo que es amor, de lo que es cosas buenas, nobles, ¿no? Basadas en el amor. Entonces tienes esta lucha interior, de modo que con esta forma de decir, yo me someto a una cuestión que es el centro o el eje, ¿sí? O lo que es el ser interior, porque como el creador está en el interior, entonces en realidad tú estás renunciando a la separación, ¿sí? Estás renunciando a la parte negativa, a lo que se llama el Satan, ¿sí? El concepto del ego, y estás aceptando es la parte de la unicidad, de la paz interior. Bien. Entonces, esta es otra cuestión también, es una forma de negación del ego. Eso es en realidad lo que te está tratando de decir el asunto de alabar al Dios. Pero el problema de la interpretación es pensar que tienes que doblegar, humillarte ante una cuestión que está por allá, o por allá, o a lo mejor está por allá. No, no está ningún por allá. Si estuviese en el cielo, entonces los extraterrestres están más cerca de Dios que yo. No, es que no está allá. No es un lugar, es un estado de conciencia, está en tu interior. Por eso dice, cerrada la puerta en tu lugar secreto, que es tu ser interior, ahí donde lo encuentras, en la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? No es porque sea oscuridad en el sentido negativo, sino es porque es la ausencia de ideas, la ausencia de pensamiento, la ausencia de todo eso que te distrae, que es la proyección ilusoria del universo, de todas las cosas, de tu propio cuerpo. Entonces te aíslas de todo eso y ahí es donde encuentras la paz interior, ahí es donde descubres que Dios está dentro de tu propio ser y está en todas las cosas. Pero tienes que empezar por la parte esencial, encontrarlo primero en tu propio ser interior. Y eso requiere que estés en silencio y en tranquilidad. Entonces, el hecho de hacer ciertas declaraciones cuando estás cantando es una forma de renunciar a tu ego, pero eso también te lleva a una tercera cosa, que es una declaración de intenciones o más concretamente una declaración de soberanía. El hecho de decir que yo reconozco, ¿sí? Que mi autoridad es el espíritu, no es el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tú puedes llamarlo en terminología religiosa Dios, ¿sí? Pero más sería apropiado definirlo como el concepto del espíritu o de la energía que nos invade a todos, la conciencia de la que todos somos parte. Bien, entonces renuncias a lo que es la materia, el ego, la separación, lo que es el aspecto ilusorio, lo que son los espejismos de los enemigos, el ataque, el miedo, la enfermedad, la muerte, todas estas cosas que son espejismos. Renuncias a todo eso y lo único que aceptas es lo que es interior, como Me Yeshua dice. gustaría que ahondes un poco más en esa parte o lo hagas más despacio, porque este es trascendental. Renunciar a esa idea ilusoria de los enemigos, las circunstancias ilusorias, si puedes, ahí solo Eso detenerte un lo poquito. voy a llevar ahora al punto inicial que dije que iba a tardar 5 minutos y tarda un poquito más, pero No importa, dale, que esto está muy ahora bueno, voy. dale. Entonces, me estoy centrando en este segundo aspecto que tiene que ver con la vibración, la resonancia, todo esto, que nos lleva por ejemplo, lo que es el ámbito de las emociones, ¿no? Y dentro de las emociones, como dije, la parte de la sexualidad por un lado, pero después está lo que tú puedes ejercitar por ti mismo, porque la sexualidad tienes que trabajar con tu pareja. Pero cuando se trata de una cuestión individual, tú puedes trabajarlo, como digo, desde la música, o sea que son diferentes formas de arte y los encuentras también en las formas de las artes liberales, ¿no? La música, especialmente si tú construyes la música con tu propio cuerpo, la danza, ¿sí? El dibujo, ¿por qué? Porque también todas estas cosas que están relacionadas con la inspiración y la espontaneidad, ¿sí? Es un flujo espiritual. Por eso se llama por eso ya se llama estar inspirado, in spiritu, en el espíritu. O sea, tú estás en un estado de conciencia conectado con la infinidad cuando te estás desarrollando en ese tipo de cosas. Entonces, dibujar, aunque sean garabatos, no importa, desarrollate, te vas a dar cuenta que algo fluye en ti, ¿sí? Luego, en sí, otro nivel, estoy poniendo los niveles de energía, sí, voy bajando, ¿no? Es la escritura. Escribe poemas, escribe cómo te sientes, escribe, porque también sirve como terapia psicológica. Y luego sigues bajando y puedes encontrar también los estiramientos. Algo que alguien dirá, ¿qué tiene que ver un estiramiento? Tiene mucho que ver un estiramiento. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo es un ejemplo del universo, ¿sí? Cada parte por donde pasa la energía, la sangre, el oxígeno, todo, el sistema nervioso, todo fluye y se conecta directamente con el cerebro y el cerebro con nuestra mente. Entonces, no solo que nuestra mente impacta el cerebro, produce un relé y de ahí el sistema nervioso, sino que a la inversa podemos estimular el cerebro para que también se estimule la mente, ¿sí? Entonces, no es que el cuerpo cambie la mente, porque no tiene poder sobre la mente, sino al revés, pero la puede estimular, ¿sí? Algo te puede causar gracia y te sientes mejor, pero no es que por lo que esté fuera tenga algún poder, sino porque te estimula, entonces aprovechas esa emoción. De manera que cuando tú estás haciendo estiramientos, y a lo mejor estás
si no te estás acostumbrado, pues ponte 20, 30 minutos. Cuando te acostumbres, te vas a dar cuenta que puedes estar por lo menos una hora o más. Y lo que notas es una paz enorme, no solamente en la tranquilidad, sino que tu cuerpo también empieza a fluir la energía de forma muy distinta. ¿Por qué? Porque se ha congestionado y el cuerpo es un ejemplo de la mente, como digo. Entonces, cuando está pasando la energía de mejor manera, el cuerpo empieza un proceso de rejuvenecimiento y de regeneración, mientras empieza a deteriorarse, o sea que se produce un envejecimiento acelerado cuando se contrae porque no está pasando energía. El cuerpo es energía y tiene que haber una comunicación entre las células. Bien, ahora, habiendo dicho esto, vuelvo con el concepto entonces. Debajo de estas emociones están las palabras, las cosas que decimos, elegir adecuadamente las palabras. El otro día en el grupo de oración decía que cuando cuando estemos orando, ¿sí? Acordarse de que es mejor primero que haya una oración mental donde armas las ideas, porque los pensamientos no tienen tanto potencial como tiene la emoción, ¿sí? Como va a tener las palabras. Entonces, primero piensa, organiza las ideas y cuando las tengas claras, las verbalizas, pero verbalízalas no hablando así, ¿sí? Sino habla y si no sientes el potencial para poder hablar correctamente, entonces siéntate mejor, pon los hombros hacia atrás, levanta la barbilla, toma aire y empieza a articular adecuadamente. ¿Por qué? Porque así como puedes crear música, hablar también es la creación de una forma de música. Estás generando un sonido. Entonces, la forma en la que tú hablas es relevante. Yo puedo hablar así y no resulta convincente, pero puedo hablar así. Entonces, hay formas en que hablas y generas una resonancia y generas un impacto. Y de hecho, no solo es eso, que si analizas correctamente, cierras los ojos y notas cuando estás hablando, notas que el cuerpo nota la vibración. Basta que uno haga el ejercicio un par de segundos y te das cuenta. O cuando cantas, ¿sí? O tócate el cuerpo y te vas a dar cuenta que notas que hay como un cosquilleo. Entonces, hay una influencia en el cuerpo y el cuerpo se puede también mejorar en muchos ámbitos. Cuanto más no puedes también trabajar con tu subconsciente cuando repites una serie de palabras. Creo en mí, soy grandioso, soy extraordinario, soy hermoso, soy sano, soy esto, soy próspero. Entonces lo repites y lo repites, entonces las células se lo creen porque los estás condicionando. ¿Qué ocurre con la música esta, donde estás constantemente diciendo, ay Señor, tú eres grande, y tú no sé qué, y yo soy poco? ¿Qué estás haciendo? Estás condicionando tu mente que en vez de utilizar esta música, ¿sí? Para aislar al ego, lo que estás haciendo es humillarte. Lo que estás haciendo es coger esa confianza que deberías en tener en ti mismo y estás enviándola hacia un concepto abstracto y tú te estás considerando que eres basura, cuando se supone que eres exactamente la imagen de Dios. Si eres imagen de Dios es como un espejo, estás insultando al espejo. Bien, entonces no estás reconociendo el potencial tuyo, sino que te estás humillando. Entonces, esas formas de adoración y alabanza no son reales. Es una manipulación, es un error, ¿sí? En pensar que para decir algo bueno hacia el Creador, tú tienes que humillarte a ti mismo y tienes que tratarte mal, o tienes que insultarte o ofenderte, y esto no es así. Tú tienes que, no por el hecho de decir, amigo, eres grandioso en lo que haces, significa que entonces yo soy basura. No, los dos somos grandes. O sea, ¿por qué tengo que yo, para decirte, o sea, es como dos corredores? Llegaste de primero, llegué de segundo. Entonces, como tú llegaste de primero, entonces tú eres bueno y entonces yo soy un mierda. No, no, o sea, no significa que yo soy algo malo por eso. Que de segundo porque tú eres mejor que yo. Entonces, el creador siempre está en un punto mayor, pero no desde el punto de vista del ego, precisamente, sino en el sentido de que está representando la espiritualidad. Eso es lo que hay que entender primeramente. El espíritu o la conciencia siempre debe estar un paso por encima de nosotros. Eso no significa que la materia tenga que ser demonizada o satanizada. Simplemente esto tiene que mantenerse siempre como una prioridad, ¿vale? Y entonces después de las palabras y las declaraciones que hacemos, que son importantes, elegir qué palabras decimos y lo que vamos a hablar y a articular, están los pensamientos. Sobre los pensamientos no podemos pretender estarlos manipulando o controlando porque es que tenemos miles de pensamientos en cuestión de minutos. Entonces no puedes controlar eso. Te va a producir un derrame cerebral tratar de controlar los pensamientos. Pero si reeducas tu mente, especialmente con literatura, entonces ya no tienes que estar peleando con la mente. Por tanto, no tienes que estar peleando con el subconsciente porque lo que hay en tu mente es una nueva información y eso puede tardar años, pero ¿por qué no invertir en ello? Sí, como una huerta. Tú no pones unas semillas y dices, dentro de 3 semanas voy a tener un jardín del Edén. No, sabes que eso es un progreso, es un estilo de vida. Y por último, después de la visualización, después de los pensamientos está la visualización. Puedes utilizar el pensamiento para visualizar, pero si no hay una emoción fuerte, la visualización es abstracta, es superflua. Entonces es importante
poder dedicar unos minutos al día a visualizar cómo te sientes, cómo te imaginas, qué es lo que quieres alcanzar, qué tipo de relaciones quieres, dónde quieres vivir, cuáles son el tipo de tratos sociales o interacción que deseas tener, qué salud quieres tener. Pero es importante que eso lo conectes con algún tipo de emoción, cosas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, mientras visualizo esto, me imagino dónde me gustaría vivir. Entonces notas un cosquillón en el corazón. ¿Por qué? Porque sabes que has conectado con algo, con una emoción fuerte. Piensas, por ejemplo, qué tipo de relación quieres, qué economía quieres, dónde te gustaría trabajar, entonces, o trabajar o a qué te quieres dedicar. No tienes por qué ser trabajo, puede ser algo a lo que te dedicas y con eso monetizas. Entonces te das cuenta que cuando más subes ese escaño hay una emoción y un cosquillo en el cuerpo y empiezas a sentir que hay algo que está cambiando. El hecho de pensar que tú mismo te has limitado en vez de estar pensando que puedes subir un escaño. Luego ya es otro tema, tomar nota y uno analizar cómo quieres conseguir eso, pero primero también visualizar, porque si lo ves en tu mente quiere decir que es viable. Y luego, por último, dentro de todo este compendio de campos de energía que uno puede crear, están las acciones, lo que tú puedas hacer, llevarlo a cabo. Sí, acciones, llevarlo a cabo. Pero como digo, puedes empezar por el solo hecho de mover energía con la fisiología, la danza, el movimiento. El solo hecho de que vayas a darte un paseo durante 15, 20 minutos, eso ya genera energía, ya ayuda al cuerpo a estabilizar y también ayuda a la mente a que empiece a ver patrones distintos y a funcionar de manera diferente. Ahora, todo esto que he explicado está relacionado con este nivel del campo en el que estamos viendo, de una ilusión, de un sueño. Pero hay algo que está por encima, que es lo primero que queremos considerar. Lo otro es complementario, ¿sí? Lo otro es como una disciplina. Es que hay un destino. Este destino lo dirige el Espíritu Santo. Es un destino, y cuando digo Espíritu Santo no me estoy refiriendo a ninguna cuestión religiosa, me estoy refiriendo a la parte de nuestra conciencia universal que está destinada en llevarnos de regreso a la fuente, que es la comprensión de que todos somos uno. Nos hace entender que el verdadero amor es la comprensión de que todas las cosas que están ocurriendo tienen un buen propósito al final. Tú puedes pensar, esto que estoy haciendo es malo, pero porque no te gusta. Tú lo estás juzgando. No tienes por qué juzgarlo por el hecho de que no te guste. Puede que no entiendas por qué está sucediendo, pero digamos que tu yo superior, ¿sí? En conexión con el Espíritu Santo, preparan eso durante 3 años o durante X tiempo, durante 3 horas, porque se va a producir cierto proceso, ¿sí? En tu mente que es útil para algo que va a ser necesario más adelante o a partir de ahora. Entonces, está llevándose a cabo un desarrollo. Por eso en el curso de milagros, Jesús dice muchas veces que cuando hagas una oración, di Espíritu Santo, que se haga tu voluntad, no la del ego. Bien, y dice que cada cierto tiempo hagas, sí, a lo largo del día, una pequeña declaración en la que digas, encomiendo este segmento del día al Espíritu Santo. Bueno, también lo explica, em, ¿cómo se llama? Jane Roberts en los trabajos de Seth, que es algo similar. Entonces tú vas que, primero, lo mismo que con este tipo de cantos adecuados, que es la correcta alabanza, hacer una declaración de soberanía, decir, yo someto mi vida y mi ser a la conciencia superior, no al ego. Esto es importantísimo, por eso es importante cuando lo cantas, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es este canto correcto de alabanza? Crear una canción, ¿sí? Donde tú estás haciendo una declaración de soberanía que está dejándole claro constantemente al ego, no eres tú, es el ser interior, no eres tú, es el ser interior, no eres tú, es el ser interior, soy parte de todo y todos estamos conectados. Pero no vas a encontrar una alabanza así en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque es que no entienden ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Algún día lo entenderán. Entonces, esto es una parte importantísima también de comprensión. El interior, ¿sí? No el exterior. Al mismo tiempo también estás dejando claro a otros señores, sea en este mundo o en otro, en este plano dimensional o en otro, en esta dimensión o en otra, de que tú te estás sometiendo a una jerarquía determinada de soberanía, ¿sí? Entonces le estás dejando claro, yo no tengo nada que ver contigo, yo me conecto con esto. Es lo mismo que todo el concepto de la Torá, es una cuestión de soberanía, para que otro individuo no tenga ningún tipo de jurisdicción en tu vida. Pero esto es otro tema. Entonces, cuando entiendes que el Espíritu Santo está llevando un guión como si se tratase de una película, lo importante es pensar, bueno, entonces, ¿cuál es mi papel como actor? Aquí es donde la mayoría de seres humanos fallan. No sé exactamente cuál es mi propósito porque no entiendo el guión. Cuando entiendes el guión, dices, vale, pues sé más o menos por dónde ir conectando. Voy a encargarme, ¿sí? De una transformación interior en todos los niveles y me doy cuenta que eso me va a ir conectando con mi propósito. Independientemente de que
también en un momento específico, en un lugar específico, en una época específica, yo estoy cumpliendo un papel dentro de la sociedad, aparte de mi propio crecimiento interior. Entonces estoy desarrollando lo que los indie llaman el Dharma, ¿sí? No es karma, sino con DH, que es el buen hacer, que es el propósito que hay, lo que es bueno, lo que es correcto. Entonces estoy desarrollando eso en mi interior a la vez que trato de conjugarlo con mi interacción con las demás personas. Es lo mismo que es, busca tu ser interior. De ahí viene el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el Señor? Está en tu propio ser interior. No puedes tener fe en una cuestión exterior si no empiezas a tener fe sobre ti mismo. Entonces buscas el ser interior mientras en ese proceso, y no solo buscar, es una transformación interior, transformas tu propio ser. Tú eres tu primer rival en conquistar y vencer y superar. ¿Sí? Ser la mejor versión de ti mismo. Eso es lo que es buscar a tu ser interior. Al tiempo que es también tratas de mejorar tu interacción con las demás personas. Sí, creo que ese es un punto, bueno, hay tantas cosas que te quería preguntar, pero intervengo en esto. Si terminaste en este punto, pues Sí. eh, continúo con otra pregunta y también una que Andrea ha hecho. Aprovecho para saludar a tía Margarita, hasta Chicago, Illinois, también a Teresa que está conectada, a Eva Yamilet Barahona, a Sandra Galindo, gracias por estar conectados, entre otros más que pues están con nosotros. Ah, el detalle, a ver, me perdí por los saludos ahorita de lo que te iba a consultar. Sí, en la cuestión del propósito, que es un tema tan trascendental que muchas veces en las enseñanzas lo ligan directamente y exclusivamente a la cuestión del desarrollo de dones y talentos, que no niego que por ahí va algo, pero no es, por lo menos en mi comprensión, después de buscarle y buscarle, buscarle el lado para darle sentido también cuál es mi propósito, no era como la madre o la raíz de lo que realmente representó para mí más adelante. Y pues yo simple y sencillamente lo resumí en una palabra. Mi propósito es vivir. ¿Y a qué quiero decir con eso? O sea, es la comprensión de aquel principio que también muchos enseñan y dicen, venimos a recordar. Venimos, o como la Biblia dice, regresar a la senda antigua también. O sea, el propósito es manifestar esa divinidad que yo soy en esta humanidad. Es trascender, mi propósito es trascender lo humano que estoy teniendo como experiencia. Es emular, ¿sí? El ser divino que soy. Es poder cada día, como tú dices, ir en esa metamorfosis o metanoia de cambio o transformación. Ese es mi propósito. A eso vine, como también habla el curso de Milagro, ¿verdad? De sanar realmente todos esos programas mentales que tenemos, a restaurarlos, a regenerarme, ¿cómo se llama? A crear entonces un camino donde voy trascendiendo y dejando lo viejo, sanando todo aquello que me impide ir cada día más caminando a esa imagen o a ese perfeccionamiento, como dice Pablo también, a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Creo que por lo menos, no sé si yo estaré equivocado en cómo tú lo has entendido o sabes qué es, pero para mí de ahí parte la esencia. Luego lo otro es las herramientas que voy a tener. O sea, cómo voy a utilizar el don, ¿sí? El talento que tengo para también dar de lo que me dieron, ¿no? Es decir, pues en este caso, si soy hábil para comunicar, tengo esa facilidad para comunicar, ¿cómo lo voy a usar en agradecimiento que me regalaron ese don para un beneficio, ¿sí? Para dar, ¿no? Me lo dieron, lo doy, lo uso. Entonces creo que esa parte de ya, lo que son dones o talentos tiene que ver con el hecho de que si has entendido tu propósito, porque para mí el propósito para todos es el mismo. Venimos a vivir, venimos a experimentar para trascender. Y en eso nos han dotado de herramientas, de características, para que las usemos entonces en pro de ese propósito. Sí, estar conectado
con ese sentido real de existencia. Adelante, Freddy. Luego me vas a hacer un comentario de esto y vengo con otra pregunta. Adelante. Las dos cosas son importantes. Como digo, la parte esencial es la búsqueda del ser interior, ¿sí? La trascendencia que alcanzas, ¿sí? Dentro de tu búsqueda interior. ¿Y por qué es una búsqueda? Porque tú estás haciendo como si estuvieses andando un camino. Y de ahí el concepto del zigzag, ¿sí? O como una S, ¿no? Que es el mismo elemento que otros llaman el camino del Kundalini. Empieza en los instintos más bajos hasta que llega a la parte más elevada. ¿Y dónde está? En tu interior, ¿sí? Está otra vez reverberando el sonido. Entonces, buscas este interior, ¿sí? Y lo vas transformando y vas Ahora. creciendo y vas avanzando y te vas superando. Y te es útil, como estaba explicando antes, tus talentos y tus habilidades. Y no solo aquellas que son natas, sino aquellas que puedes forjar y construir. Porque el hecho de que cuando te gusta algo, le vas a conectar con una emoción. O porque por X o Y razones a lo largo de tu vida te hiciste bueno en ciertas áreas. Lo segundo es la interacción con los semejantes. Y cuando digo segundo es porque es complementario, es adyacente, ¿sí? Es una derivación, no es lo primero. Y entonces puedes también utilizar esos mismos recursos para el trato con tus semejantes, porque ahí somos una sociedad. No podemos hablar de una conciencia colectiva si tú piensas que tú eres un ser en tu interior. Eso es una comprensión de quién eres. Es como una célula. Primero tiene que comprender qué es ser una célula. Y entonces luego entiende que es parte del cuerpo. Pero no puede primero pensar en ser parte del cuerpo cuando no sabe quién es. Entonces es lo mismo aquí. La mayoría de problemas que vemos en la sociedad es porque el ser humano incluso, o sea, cree que tiene buenas intenciones o piensa que es hacer lo correcto cuando no sabe quién es. Fíjate, estos individuos que quieren salvar el planeta, reduciendo la población de humanos, ¿sí? Permitiendo cierta contaminación y cierta destrucción, o facilitándola incluso, porque porque piensan en que es lo mejor, ¿sí? Es una presunta buena intención cuando ellos no comprenden quiénes son. ¿Sí? ¿Por qué no comprenden quiénes son? Porque se han centrado más en ver cosas dentro de una fachada que es números y cálculos. Entonces, estadísticamente, para el año no sé cuánto, va a haber demasiada gente y entonces los recursos y tal, y no podemos controlarlos a todos. Entonces, ¿qué están pensando? En la ilusión. No están pensando hacia el interior. Si pensasen hacia el interior, les daría exactamente igual todo eso y más bien pensarían, me es suficiente con esto y tengo más que de sobra para tantas vidas con todo lo que he acumulado. ¿Qué hago con el resto? Voy a tratar de enriquecer la vida de otras personas, ¿sí? Buscar cómo pueden crecer, cómo pueden evolucionar. Me recuerdo un chico, un youtuber, no me acuerdo su nombre, un streamer, de estos que hace concursos y sorteos y muchas cosas y al final tiene tanto y que no sabe qué hacer con él y fue y hizo como 50 pozos en África Mr. Beast. MrBeast. Bien, y después creó una aplicación donde la aplicación, pues, teóricamente tiendes a ganar dinero. Eso es lo que suelen decir, ¿no? Entonces, ¿qué es? Te das cuenta de que hay un propósito a través de los... Empezaste siendo simplemente un influencer y de repente te das cuenta de cuál es el propósito. Tengo un capital suficiente para mí, para lo que quiero hacer. Entonces, estás encontrando tu propósito, estás encontrando tu conciencia interior. Otras personas no lo están viendo de esa manera. Entonces, lo mismo aquí. Fíjate como cuando un país, como hacía Napoleón, como así, la mentalidad de los Estados Unidos, bueno, no los Estados Unidos, de Bush, por ejemplo, Obama, fulanito, con Ronald Reagan, vamos a atacar a otro país porque es una amenaza y porque así establecemos la paz, ¿no? Y imponemos la paz. Napoleón, asustado, como no quieren hacer alianza conmigo, entonces los ataco para asegurarme de paz. ¿Cómo vas a atacar, vas a hacer que mueran un montón de personas? ¿Sí? Para implantar una paz. O sea, el propio razonamiento sí es una completa estupidez. Bien, ¿lo está basando en qué? En tus propios miedos. Entonces, no estás entendiendo en el ser interior que es tu ser, lo que tú tienes que trabajar. Ahí es donde tienes que encontrar a tu propio Dios. Si no, no tiene ningún sentido todo lo que estás haciendo, es una estupidez. Sí, entonces es como entender que el propósito es la comprensión de que estoy aquí para trascender, para conocerme en mi interior, para saber quién soy y trascender todo esto ilusorio, dándole sentido a través de la utilización de mi don o talento
para ponerlo una a la herramienta. orden y disposición, correcto, como una herramienta, exacto. Ahora, mira, acá hay algo interesante que pregunta Andri, y antes de hacer la pregunta de Andri, hago un comentario, muestro la pregunta de Andri y cierro con un comentario y te dejo para que comentes. La cuestión es que una vez estaba escuchando yo, creo que, ¿cómo me gustaría recordar esto a diario o a cada segundo en mi vida? De alguien que hacía un ejemplo hermoso. Dice esta persona que una vez llega un amigo de él asustado y le dice, mira, soy lo peor, soy una mala persona. Y le dice el otro, el amigo, pero ¿por qué dices eso? Cálmate, le dice. Sí, le dice, mira, soy una escoria, una basura, lo peor. ¿Y qué pasó? Le dice. Mira, me subí a un bus, le dice. Y en eso veo una viejita. Y cuando veo a esa viejita, lo único que pienso es que le quiero pegar una patada a la viejita. Qué horrendo, qué horrible lo que soy, decía. ¿Cómo es posible? Y le dice el otro, cálmate, le dice. Ese no eres tú. Ese es un pensamiento que te vino a tu cabeza por algo que viste, algo que escuchaste, algo que está en tu mente, pero no eres tú. Tú no eres tu mente. Tú eres el que conduce todo el vehículo que te han dado, mente, emociones, alma, cuerpo. Tú eres esa esencia, ese conductor. Entonces, eh, porque venía una pregunta que muchas veces es cierto, hay que decirnos cosas buenas y cosas bonitas, pero como es tan tramposo el ego, ¿verdad? Que usamos eso, hay enseñanzas, hay mucha gente, yo le platicaba ayer a una tía y le decía, hay mucha gente que me dice, ten cuidado, te vas a perder, me lo vienen diciendo hace años, ten cuidado, te vas a perder, ten cuidado, el que mucho quiere meterse a esas cosas ocultas, termina perdido, termina loco. Y yo siempre le decía, sí, pero es que hay que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también pensando y meditando hace poco, yo decía, señores, es que cualquier enseñanza puede perder. Si no se tiene la madurez, si no se tiene un corazón presto a querer cambiar, por pequeño, hasta un consejo puede ser perdición para una persona. Alguien puede decir, por ejemplo, no, es que me tengo que apartar de todo porque tengo que transformarme, crecer. Pero cuando lo hace desde el ego, es apartarse, es cortar relación con todo el mundo, que en algunos casos puede ser necesario, ¿verdad? No digo que no, en algunos casos, pero son momentos solo para reevaluar o replantearte. Pero hay gente que lo hace y se va al extremo y entonces se pelea con todo el mundo y no, yo necesito estar lejos porque necesito, no sé, A veces, reedificarme. ¿Ah? a veces necesitas Sí, desconectar de todo. Son procesos. a Es que, veces, de hecho, pero a veces me ha pasado también que hay gente que me ha dicho, no, tal cosa, eso es para perderse o eso es de perdición. Y digo, perder no es ningún problema. Pierdes más. De sí, hecho, lo sabe uno que ha practicado competiciones, ¿sí? Que cuando pierdes aprendes más que cuando ganas. Entonces, perder no es algo malo. claro, Y a claro. veces me dicen, no, te vas a perder con tal cosa. Y digo, pues no me preocupo porque el que estaba perdido fue hallado. Sí, bueno, al punto es que, es que a veces torcemos cosas tan prácticas cuando las llevamos a la otra polaridad negativa, como por ejemplo con lo que estás diciendo, soy bueno, soy bello, soy hermoso, entonces, pero alguien lo puede hacer desde el hedonismo, me explico, o sea, Y no no desde importa. No importa. Es que en realidad es que no importa porque sí, son pero etapas. sí está Y bien, aparte también ayuda a la correcto, autoestima. y esto, no, está bien, estoy de acuerdo, porque es necesario pasar de un extremo al otro, y sí estoy totalmente de acuerdo, pero no quiere decir que no hay que entender que la cuestión no estriba en eso. Llega el momento donde te das cuenta que pasaste al otro extremo y es necesario. Yo mismo lo pasé, yo me dije, no, me tengo y me peleé con todo el mundo y de ahí, cuando caí al otro extremo, dije, bueno, me fue necesario, pero realmente no era que era así porque mi corazón todavía estaba en un proceso, o sea, me di cuenta de la contraparte, de que también lo había hecho desde un punto de vista egocéntrico, pero entendí que me fue necesario. Estoy de acuerdo, no lo niego. Lo que estoy hablando es de comprender muchas veces y ser consciente de eso. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Conectándolo con el ejemplo primero que daba. Es que se trata, vea, por ejemplo, yo muchas veces con mis hijos, cuando plancho, o a veces que ellos me dicen, ¿verdad? Papá, es que sos malo. Y después yo enojado les digo, sí, yo sé que yo soy el malo, que yo soy lo peor, sí, yo sé. Entonces,
o sea, me voy a la cuestión de víctima, ¿va? Por querer decirles de alguna manera, de una enseñanza negativa a ellos, decirle, me están diciendo que soy malo, pero lo estoy haciendo desde el victimismo. O por ejemplo, yo me siento mal y digo, sí, soy lo peor, soy una basura. Entonces, pero ahora recordando, digo, es que no es, o sea, no es el punto de que no deje de reconocer que algo está mal, pero no es el punto que tampoco que me vaya a tratar de esa manera, sino usando este ejemplo, es ser consciente de que tengo algo que tengo que cambiar, que tengo que modificar, ser consciente que tengo un virus en el cerebro, por decirlo de alguna manera, pero no soy el virus. Esa es la diferencia. Ser consciente que hay cosas que debo de cambiar que están mal, en vez de decir, soy una basura, soy lo peor, puedo decir, tengo que cambiar este programa mental. Tengo que trabajar en este programa mental que me está haciendo tener esta conducta, pero no decir soy ese programa mental, no decir soy esa basura, soy un inicuo, soy un malo, soy un pecador, porque entonces me estoy, o sea, en vez de ayudarme a tener un proceso de reflexión, me sigo echando más lastre y más lastre y más lastre, en lugar de identificar que la cuestión estriba en generar un cambio por una cuestión que está ahí en mi interior que tengo que sacar, que tengo que transmutar, que tengo que trascender. Así es. Eso es lo que quería exponer con todo esto. O sea, una cuestión es de no puedo dejar de ser consciente de que hay algo que tengo que trabajar. No puedo dejar de ser consciente de que eso que hice me lo llevé al extremo, pero tampoco puedo castigarme en decir, puchica, qué basura, lo que, sino que, ok, no era, pero me fue necesario. O sea, encontrar palabras idóneas en el proceso que vamos a ir encontrando, pero entender que no es ni que soy basura, pero sí tengo basura. Me explico. No Sí, sí, soy sí. una basura, pero tengo basura que sacar. Es Así es. diferente. Y aquí va entonces a lo que dice Andri y te dejo con lo que quieras Perdón, comentar. perdón, con lo que estás diciendo, que precisamente el hecho de decir soy esto y soy aquello y lo que estás diciendo no concuerda con lo que dice Moisés de cómo fue creado el hombre. Porque lo que tú digas de ti mismo, si no coincide con lo que dice Moisés que fue creado el hombre, entonces tú estás mintiendo. Tú puedes decir, yo soy hijo del creador, yo soy imagen del creador. Eso es cierto, porque ahí está, lo puedes leer, tal como dice él. Pero cuando tú dices, soy basura, soy lo peor, eso no es lo que dice Moisés que creó al hombre. Entonces, no eres, estás actuando como resultado de unos paradigmas, de un comportamiento, cosas que puedes cambiar, pero no es lo que eres. Tú como, ¿qué es lo que eres? Es creación del Padre Universal, ¿sí? Pero no eres eso. De hecho, estás insultándolo porque estás diciendo yo, que soy imagen tuyo, soy un asco. Eso quiere decir que él, que del quien soy imagen, también es un asco. Entonces, no, eso no tiene sentido. Sí, correcto. Bueno, te dejo entonces con esta parte, dice Andrea, acá, porque eso, y solo saludo a Mira, don Renzo, después de no sé cuántos años está conectado. Saludos hasta Colombia, don Renzo. Un milagro, los milagros existen. Los milagros existen, don Renzo. Bueno, vamos acá, entonces voy a esta parte a leer el comentario de. ¿Dónde anda él? Por el de Valledupar, por allá. ¿Quién sabe en qué parte de Bueno, Colombia? No me acuerdo. no sé dónde vive Renzo, no recuerdo. Bueno, dice acá Andri, entonces el error de la religión es hacernos sentir menos y ese pensamiento sembrado en la mente afecta mi prosperidad. Y es lo que decía, y ya te dejo Mm. ahorita, es cuando, por ejemplo, hay pastores que dicen, este pedazo de carne, esta escoria que soy, este vil hombre, o sea, no estamos dando una buena enseñanza, estamos lanzando, echando volquetadas de lastre a nuestra vida y a los demás. No estamos haciendo una buena enseñanza. Estás Repito y con insultando esto al te dejo. creador. Correcto, repito y con esto te dejo. No soy basura, tengo basura. No soy inicuo, tengo sembrado una raíz ahí que tengo que arrancar. Es diferente. No soy inicuo, no soy pecador, tengo pecados que tratar, practico muchas veces, me he creído eso y por eso practico, me he creído como beisbolista, me he creído pecado que solo eso y eso practico. Es diferente. Me creí algo, pero no soy eso. Es diferente. Y lo digo en estos lenguajes para los que se usan en el sistema religioso de esa manera. No eres pecador.
te creíste que eras, sos divino y tienes pecados por trabajar. Es diferente. Adelante, Frederick. Así es. Y es bueno lo que está diciendo aquí Andrew, como siempre, muy buenas aportaciones. Ah, pero no, déjalo otra. Ahí está. Bueno, aquí viene otra pregunta, bueno. Entonces, Bueno, ahí sí, te lo vale. dejo y después Entonces, el proyecta el error, otro. dice ahí, el Adelante. error de la religión es hacernos sentir menos. Y ese es realmente el problema. Porque la religión te religa, te vuelve a ligar o te vuelve a atar a qué? A esclavitud o a lo que tú eres. Entonces, tú tienes que elegir qué forma de religar es la que estás eligiendo para volverte en una secta que te hace sentir que tú eres inferior y hay algo que está encima de ti, fuera de ti. Sí, o como Jesús, ¿no? A Yeshua que dice, no, es el Señor, y tú eres tan grande, y tú esto, y tú aquello. Y dice, sí, sí, muy bien, todo eso es lo que quieras decir sobre él, ¿y yo qué? O sea, todas las virtudes las estoy escupiendo o las estoy lanzando hacia afuera. ¿Y con qué me quedo? No, con lo malo. ¿Cómo me voy a quedar con algo malo si el creador me creó a mí? Estoy insultando al creador porque estoy diciendo que si yo hago esto y esto sale mal, ¿de quién es culpa? ¿A quién voy a echar la culpa? Pues yo fui el que lo creé, la culpa es mía. Entonces, cada vez que tú te insultas a ti mismo y dices cosas malas sobre ti mismo, estás insultando al que te creó porque estás diciendo que es imperfecto o que hace cosas que erróneas o que no sabe lo que hace. Bien, entonces, como estás diciendo tú, practicas determinadas cosas en el mundo fenoménico, con un cuerpo físico, pero eso no tiene nada que ver con el alma ni tiene que ver con el espíritu. Esas cosas son inmutables, es decir, no se ven alteradas, ¿bien? Porque pertenecen a otra dimensión, una dimensión donde no existen estos conceptos. Simplemente tu cuerpo, tú estás experimentando dentro de un cuerpo y ese cuerpo hace determinadas cosas y después hay una consecuencia. Pero por eso está como se explica en los principios de Hermes. Hay una polaridad, hay un magnetismo, hay una vibración, hay una compensación, hay una cuestión de ritmo, es decir, todas las cosas se van a reequilibrar. Entonces, lo que tú estás haciendo, y no tienes que llamarlo bueno o malo, es que cualquier cosa, sin necesidad de etiquetarla de bueno o mala, va a generar una repercusión. Estudiaste determinada cosa, vas a saber sobre determinada cosa, vas a poder aplicar determinada cosa. No sabías sobre esta cosa, si te surge algún inconveniente en la vida, no lo vas a saber resolver, vas a tener que pagar a otra persona para que te asesore o te defienda porque no lo hiciste. Entonces, ¿vas a culpar al diablo? ¿Vas a agradecer al Dios cuando te salgan las cosas bien? ¿O vas simplemente a pensar, a ver, esto es consecuencialismo, yo tengo que serme responsable de mi vida, no estar diciendo, es que es la voluntad de Él o Él sabrá por qué me está pasando? No, vamos a dejar las cosas claras. Mi vida, lo que estoy viviendo, es el resultado de una cantidad de decisiones que he estado tomando a lo largo de años. No es porque ahora de repente pasó tal cosa. Sí es cierto que hay un propósito, pero yo simplemente tengo que aprovechar y ceñirme a la experiencia que estoy viviendo, como decía la otra vez, hablando sobre las temporadas. Si estás en primavera y tú pretendes, o más concretamente finales de octubre, de otoño, y tú pretendes que tu huerta produzca y esto produzca, no tiene ningún sentido, no puedes empezar a decir, es que será el propósito del Señor, o será la voluntad del Señor, o es que es el enemigo que está atacando, pero no, no es ni una cosa ni la otra, sencillamente es finales de otoño que pretendes que eso produzca. Bien, entonces son cosas que hay que ajustar a un momento determinado, más bien aprovecha que es otoño, que ya no sirve de nada lo que quieras hacer, no te sirve sembrar porque va a llegar invierno y todo eso no va a producir absolutamente nada, se te va a dañar y ponte a hacer otra cosa, ¿sí? De hecho, ya tenías que haber estado desde incluso finales de primavera hasta inicios de otoño almacenando cosas para después estos meses difíciles desde finales de otoño hasta que inicie nuevamente la primavera. Son cuestiones, pero como nos han desconectado, ¿sí? De esta comprensión, entonces las respuestas son eh, supersticiosas. Es que es tal cosa, es que el diablo no deja que me vaya bien, es que yo soy un problema, es que el Señor sabrá por qué. No, es que no es la temporada para eso. Y aparte de que puede que hayas tenido una buena temporada, pero no estuviste sembrando nada. Entonces, ¿qué es lo que pretendes cosechar si no estuviste sembrando nada? Como el otro día que alguien pone una publicación y decía, en vez de orar tanto, ponte a trabajar porque así no te vas a hacer rico o no vas a ser una persona próspera. Y yo digo, ¿y trabajando quién se ha hecho rico? Si eso te limita, ¿sí? Tampoco es que eso sea gran cosa. Entonces tú puedes elegir buscar formas en que expandas o crezcas en función de lo que tú realmente quieres conseguir en la vida. Es una cuestión de elecciones, no es que sea bueno ni que sea malo. Tú eliges cómo lo quieres hacer, ¿no? Y aquí, muy bueno lo que está diciendo Andy, que dice también, y ese pensamiento en mente afecta mi prosperidad. Pues claro, porque tú te estás condicionando. Si todo el rato estás repitiendo cosas negativas sobre ti mismo, incluso en canciones que tienen vibración y que afecta la emoción, es aún más grave que si solamente dices una expresión abstracta, qué tonto soy. Pero ahora ponlo en una canción y empieza a repetirlo
condiciónate emocionalmente. Al final lo que está haciendo es un lavado de cerebro horrible. Yo, de hecho, por eso no lo recomiendo a nadie. Yo por eso hace como 10 años dejé también de escuchar y de cantar este tipo de música, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo saben y no son conscientes de que en realidad les está dañando el subconsciente y les está dañando sus capacidades potenciales. Hay alguna música que sí es bonita y que el mensaje a lo mejor no es tóxico, pero en términos generales están cogiendo tu autoestima y la están poniendo en el suelo y están cogiendo toda esa energía y la están lanzando hacia una cuestión abstracta, porque no piensan en lo que la seriedad y la importancia que tiene la vibración y que muchas de esas cosas están relacionadas con el hecho de que tu vida es el desarrollo de tu propia autoestima. Por eso cuando estaba, Candy lo ha preguntado varias veces, lo dijiste antes, que si el hedonismo, que si decir que eres hermoso o más. Mira, en estos días estaba leyendo un libro de, no me acuerdo el escritor, que se llama Psicocibernética, creo que se llama, donde él explica que él era cirujano plástico y él explicaba que cómo era el comportamiento de las personas em, después de una cirugía, sí, que a lo mejor tienen una nariz horrible, una verruga en toda la frente o tenían cosas que los tenían eh, humillados, ¿no? Y a medida que van pasando los días, las semanas después de la operación, el postoperatorio, se recuperan, se empiezan a mirar al espejo, de repente cambian como persona porque empiezan a tener una imagen psíquica, emocional y psicológica holográfica de sí mismos y de repente empiezan a hacer las cosas de forma mejor, se llevan mejor con las personas, ya no sienten a ver qué estarán pensando por la arruga que tengo en toda la cara, o porque tengo esto, o una cicatriz, o porque estoy calvo, o estoy feo, o porque yo qué sé, soy chiquito, soy enanito. Entonces, todas estas cosas afectan muchísimo a las personas. Y el hecho de cuando tú consigues, y puede sonar muy materialista, pero es el resultado de cómo podemos ver el mundo. Cuando no te amas a ti mismo, sino a ti mismo, no tienes una imagen de ti gloriosa o hermosa, tú no vas a tener una energía elevada, porque todo el rato vas a estar teniendo una lucha con tu propio subconsciente y los pensamientos negativos y la baja autoestima y sentirte inferior, y el otro es mejor que yo, y el otro es más atractivo, y el otro es más fuerte, y el otro es más inteligente, y el otro es más rápido, o el otro es más rico, o el otro es más exitoso. Entonces siempre es tú debajo y los demás encima. Bien, en cambio cuando tú piensas sencillamente soy armónico, soy paz, soy abundancia, estoy bien, todo es excelente, y ves a las demás personas simplemente en un proceso de experiencia distinto, no son mejores, no son peores, ni siquiera son necesariamente iguales, simplemente están viviendo su propia experiencia, es diferente. De modo que puedes empezar a tener una perspectiva de las cosas. Y lo mismo cuando alguien dice, no, es que eso de ir al gimnasio, eso es vanidad. Pues mira el resultado de una persona que tiene el solo hecho de disciplinarte, el solo hecho de verte mejor, cómo tú te sientes, cómo cambia la química de tu cuerpo y cómo te relacionas con las demás personas y cómo te relacionas con tus propios objetivos en la vida. Mira las personas que no lo hacen. Entonces tú vas comparando, ¿sí? Y mira, el que hace esto con el que hace lo otro, el que hace, y miras y lo ves, por ejemplo, en libros como el de Napoleon Hill, ¿sí? Think and Grow Rich, que en español es piense y hágase rico, y vas viendo las diferentes etapas y las diferentes personas y también los libros, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Ay, Tony Robbins, ¿sí? Los diferentes libros de Tony Robbins, que también habla de estos ejemplos, el comportamiento de las personas, su disciplina, y por qué te dice Jesús, disciplínate. Porque ahí donde vas a encontrar que estás luchando contigo mismo y te vas superando y te vas mejorando, y ahí es donde vas a empezar a encontrar cambios. Mientras tú puedes estar un montón de tiempo orando y visualizando y no estás haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son herramientas pequeñitas. Es como tener cucharas. Sí, que la cuchara está bien para comer, pero querer hacer una excavación con una cuchara. No, necesitas una tractomula, necesitas un camión, necesitas una Caterpillar para poder hacer ese trabajo. Entonces, la cuchara sirve para lo que sirve, pero si quieres hacer una excavación no te sirve una cuchara. Entonces, hay muchas cosas, muchas herramientas que son útiles. Igual que cuando vemos en las iglesias que hablan de los diezmos, como estaba diciendo, sí, es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque estás tributando a tu soberano y por tanto le estás dando jurisdicción en tu vida y después tienes derecho a reclamar. Es decir, en vez de de reconocer un soberano en el mundo o la materia, estoy reconociendo el espíritu. Entonces yo después puedo decir, hey, yo te estoy tributando a ti, estoy demostrando que hay una conexión entre nosotros a través de dinero, pues un negocio, pues de ahí viene el concepto de los contratos, escribir un contrato, si se legitima o se discute jurídicamente, y tú puedes decir, yo tengo una conexión contigo y la estoy demostrando, no solo que estoy cumpliendo mandamientos, sino que también estoy poniendo de mi dinero para una cuestión
comunitaria que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces yo puedo reclamar. Pero eso no significa que ahora de repente me voy a hacer rico o dentro de 10 años me voy a hacer rico. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Eso es para darle jurisdicción, ¿sí?, al creador sobre mi vida en el mundo. Pero no, pero eso es una parte. Pero lógicamente, si tiene jurisdicción, quiere decir que el otro, digamos entre comillas, no puede venir a estarme molestando porque yo Edge. Yo no tengo nada que ver contigo, yo tengo una jurisdicción arriba, yo estoy pagando por esa jurisdicción, igual que si yo pago Netflix o si yo pago una cuota de lo que sea, yo después puedo reclamar, mira, aquí está el contrato, yo estoy pagando por este servicio y me tienen que cumplir. Ah, vale, sí tiene razón, pero no puedo venir si no estoy pagando y decir, cúmplame porque dirán, usted no tiene ningún contrato con nosotros. Entonces, es una cuestión que también hay que entender sobre los diezmos, que sí es verdad, pero es que tú Ok. tienes que construir una riqueza. Esto solamente es una cuestión de jurisdicción. Dos, dos preguntas, o sea, una pregunta, o mejor dicho, dos Una comentarios. pregunta y media. No sé, son dos comentarios que quiero. Bueno, es un comentario y luego una pregunta. Eh, Hablando sobre la mayoría de las canciones que se llaman cristianas, y creo que es algo que sí es necesario que se diga, que se tiene que decir. Me preguntaba, yo le comentaba a mi hermana, es que no me gustan, ni por qué no te gustan la mayoría, me dice. Porque es que lastimosamente solo incentivan o a la idolatría Exacto. y al trabajo que tiene que hacer el otro. O sea, por ejemplo, y yo no estoy en contra de poder, o sea, si somos seres emocionales, si hay una canción que está declarando en sus letras ese amor que está enamorado del Creador, que está enamorado de Jesús, pues digamos que, vaya, respeto eso, pero ¿en qué te construye eso? ¿En qué te construye? O por ejemplo, y alguien dice, uy, que lo que está diciendo es que una cuestión es que lo puedas hacer, pero si el 80% de las letras solo en eso están, ¿dónde te están aportando para algo diferente? O por ejemplo, si todas están centradas, o muchas están centradas en culpabilidad, o están centradas en, Señor, sáname, tú lo vas a hacer, tú eres el grande, eh, en mi nombre mayores cosas haréis, mayores cosas haréis, o sea, haremos. Así ¿Dónde es. está algo que te esté incentivando a que desarrolles lo que Dios te ha dado? Solo es que tú lo vas a hacer, es que tú lo harás, es que dame. Entonces, y lo que tienes que hacer es como lo que yo le decía a alguien el otro día, que nosotros pasamos de idolatrar en los católicos, pasamos de, o sea, perdón, en esa transición. La única diferencia entre católico y el evangélico es que el católico idolatra a María y el protestante idolatra a Jesús. ¿Cómo así? Me dieron. Sí. Yo le ponía el ejemplo de lo que aparece en el libro de Ami. No sé si lo leíste. Sí. El niño de las estrellas, donde le dice a Ami, ¿qué tiene de grande que algo así parafraseándolo, que alguien esté viendo la foto de un ser querido y diga, ay, yo te amo, qué lindo eres, qué hermoso? ¿Qué es mejor? ¿Estar haciendo eso o ayudar a una persona que está en una necesidad? ¿Qué le agradaría más a Dios? No, pues lo segundo. Pues esa es su idolatría. Cuando dejas de hacer lo primero y pones lo segundo como primero. Cuando dejamos de hacer lo esencial, que es nuestro trabajo interior, nuestra trascendencia, nuestro trabajo hacia esa estatura de varón perfecto, hacia esa renovación o regresar a la senda antigua, que significa trabajar por regresar a ser lo que realmente somos, a vivir bajo esa identidad de hijo como realmente somos, en esa renovación de esa mente. Entonces, ¿qué es más importante? Estar cantando, gracias Jesús, eres lo mejor para mí, sin ti no puedo vivir. ¿Y eso en qué te está ayudando a crecer? ¿Creen que Jesús realmente lo que quiere es que le estemos diciendo, qué hermoso eres, recuerdo cuántos clavos te metieron? Necesitamos recursos de, es que como lo clavaron yo tengo que cambiar. No, tienes que cambiar porque eres imagen, porque a eso veniste. Veniste a representar el reino de donde vienes. A eso venimos. A trabajar contra esa oscuridad que está impidiendo que muchos podamos trascender y evolucionar. A sumarnos a ese ejército de renovación de luz. A eso venimos.
La tierra gime por la manifestación de los hijos de la luz. A eso venimos, a sanear lo que hay que sanear, nuestro interior y sanar esta tierra. A eso venimos. Entonces, que alguien en un momento emocional está muy agradecido, lo quiere hacer, perfecto. Pero centrarse toda la vida en eso, en canciones, ay Jesús, eres lo más bello. Y Jesús, qué lindo eres. Todo el tiempo. Y algo que te esté incentivando al cambio. O todo soy una escoria y tú me limpiaste. O sea, perdón, no quiero ser grosero. Si yo estoy equivocado, pero en realidad creo que no es un trabajo que abona al cambio. Y esto no, y algunos dicen, es que están hablando simplemente de psicología o están hablando de, ¿cómo se llama?, de positivismo. Pues sí, pero no desde ese punto de vista estéril y sin sentido. No, es generar lo que tanto se enseña, identidad. Ahora, hay canciones hermosas como Tú eres mi padre, Yo soy tu hijo. Claro, porque están reforzando. Esas canciones son maravillosas porque están reforzando tu identidad, te están empujando a que de verdad vivamos una identidad de hijo. Y esas canciones yo las amo, las disfruto, me deleito, porque en esta necedad y en esta ilusión de este mundo vivo como que fuera un huérfano. Entonces, si una canción me está invitando a regresar a mi identidad, a que me identifique con lo que soy realmente, aleluya, gloria a Dios, semejante alabanza. Claro, él dice, pero es que la alabanza es exaltar, engrandecer. Sí, pero es que es para que se rebote en tu interior y resplandezca la luz que hay en ti. Pero si solo estoy para afuera, eres bello, eres hermoso y recuerdo que abriste el mar. Sí, recuerdo que abriste el mar porque juntos, pues también, ¿usted cree que solo Jehová abrió el mar? No le dijo a Moisés, haz tal cosa. Es una sociedad. Esto es una sociedad. Entonces, lo vas, sí, sé que lo harás porque yo también tengo que hacer. Yo también tengo que cambiar, tengo que, o sea, es un, me gustó como que le decía, somos partner con Dios. Somos partner con la divinidad. Somos partner, somos uno, somos compañeros. Es un trabajo en equipo con lo divino. No solo es, haz, dame que eres bello, que te amo, que tú. Es reconocer la soberanía perfecto, pero algo que sea de rebote, ¿ve? De rebote. O sea, que sea que algo que me pega acá para que yo saque. Me pega, saco. Me pega, saco. Eso es lo que deberías de hacer las canciones. Pero solo en eres bello, eres hermoso y me hinco porque tú eres grande. O sea, sí hay recursos que yo veo que son necesarios, como vivimos en un mundo donde parece que todas las cosas son más grandes que la dificultad que tengo. Entonces, sí necesito recursos, claro, necesito recordarme porque lastimosamente en ese proceso de inmadurez todavía no lo veo tan grande, como, o sea, y a veces es absurdo, o sea, estar pensando de que Dios no es grande cuando es el creador de todo. O sea, pero si lo necesitamos, está bien, pero trascendamos, crezcamos, no nos estanquemos solo en esas cosas. Y ya para la chela zarca, dice bombazo. Ok, para cerrar con este punto, porque ya se nos comió el tiempo del programa, esta pregunta, Frederick, viene ahora. ¿Tiene algo que ver, y en palabras, en poco tiempo que ya se nos comió el tiempo, tiene que ver la teoría de cuerdas con esos filamentos que están detrás de la frecuencia? ¿Tiene que ver con el logos, con esa palabra que aparece en Génesis? Y Dios dijo, ¿tiene algo que ver con esto? Sí, claro, tiene todo que ver. Precisamente se refiere a eso, por eso primera de Juan dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Theon, y Theon era el Logos, o el Logos era Theon, era lo mismo. Porque ves que Génesis empieza diciendo, y dijo, ¿sí? Y afirmó que era bueno, y dijo tal cosa, hágase. Entonces todo está partiendo es del que él está realizando una declaración. O No sea está que diciendo, y cogió su... Einstein descubrió las cuerdas vocales de Dios, por decirlo de alguna manera. Bueno, él se hace popular por eso, pero ya un par de décadas antes de Einstein ya había alguien que se llamaba
eh, bueno, se me fue ahora el nombre, que es el que empieza a postular la física cuántica y luego se Ah, habla de las teorías de cuerdas y luego se amplía la pero no es teoría de Max Planck, supercuerdas y ¿verdad? todo. No es Planck, no, ¿verdad? Sé que hubo No te uno sabría antes de decir ahora Einstein, si no recuerdo. Max Ajá. Planck. No, ahora me dejaste pensando. No estoy seguro, tendría que mirarlo. Pues, ¿qué estaba diciendo? Sí, ese es el Om. Por eso la palabra inicial de la cultura Vedanta, del hinduismo, es Om. Todo empezó con Om. ¿Sí? Hágase. Si vemos la literatura de Valentino, la literatura bueno, que Valentino guarda de Yeshua, ¿no? De Jesús, él está diciendo que cuando se forma el mundo, ahí está otra vez mi voz reverberando, que cuando se forman las cosas, y al Dabaot declara, dice ya, y después dice ye, y después dice, ¿te das cuenta? Él tampoco está haciendo cosas, él está diciendo. Y de ahí viene el concepto antiguo de afirmar que los dioses declaraban las cosas y se hacían. Después vino los dioses menores y sí las llevaban a cabo utilizando la manipulación de esta dimensión. Pero en los niveles más elevados, todo se hacía a través de la vibración, de una declaración. Entonces, la declaración es fundamental, ¿sí? Lógico que después viene el hacer, la transformación interior, la emoción con la cual estás diciendo, el tono con el que lo dices. Por consiguiente, es una herramienta fundamental el uso, ¿sí? de las declaraciones. Pero por encima de todo, pensar, y si no tiene la idea del todo clara, pasarla a escrito. ¿Para qué? Para que diga las palabras concretas, bien dichas, elegir las palabras adecuadas y ser lo más conciso, porque cuando te extiendes, es una cuestión de física, vas perdiendo energía, entonces ya no tiene la misma intensidad. Lo mejor es una cuestión breve donde sabes exactamente lo que estás diciendo. Y no vas a decir, hoy hay que engrandecer al Señor. No vas a hacer más grande a alguien que ya es grande, por mucho que le digas cosas, ¿sí? Y él no tiene ego, no le va a cambiar absolutamente nada si le cambias o no le cambia. Los dioses de la mitología necesitaban la oración, pero el creador no necesita nada de nadie, por eso le llaman El Shaddai, de donde tradujeron todopoderoso, omnipotente. El Shaddai, los rabinos decían que significa aquel que es autosuficiente. Entonces no necesita nada de nadie. No necesita ni que le cantes, ni que le pongas obleas, ni panes, ni que le pongas vino. No necesita que le dances. No necesita nada de eso porque eres autosuficiente. Lo haces por ti, como una terapia interior. Y como una muestra de soberanía. Estás diciendo, yo me conecto con este, no me conecto con el otro. Sí, yo no tengo nada que ver con el Estado, ni con el enemigo, ni con mi ego, no. Aclaro que la cosa es conmigo. Con la conciencia y el espíritu, sí, pero también utilizo ciertas definiciones como Yeshua, digamos Jesús, o Jehová, ¿sí? O Yahweh. ¿Por qué? Porque esas definiciones tienen un copyright que está en la Biblia. Quiere decir que yo estoy aclarando que me estoy refiriendo a Él, no cuando alguien dice Dios, es una cuestión abstracta. Pero cuando tú dices Yahweh o El Shaddai, utilizas nombres que son hebreos, tienen un copyright en la Biblia. Igual que Jesús, es un nombre de mucha gente. Yo conozco un montón de gente que se llama Jesús. Pero cuando hablas de Yeshua y Joshua, tiene un copyright en la Biblia, está escrito en el texto original. Y cuando tú estás refiriéndote a él, estás hablando de una soberanía específica porque hablas de un rey, de un príncipe, de un creador. Entonces estás dejando claro en la oratoria, en el diálogo, en la canción, Hermoso, que tú te hermoso. sometes a una soberanía específica y por tanto otros seres, otras cosas no tienen jurisdicción ahí. Y él puede actuar. Entonces, eso es una cuestión que es importante tenerla en consideración para quienes les guste componer canciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy ensayando, mucha de la música la elijo detenidamente. ¿Qué canciones cantar? ¿Sí? No sé lo que el trasfondo que habrá detrás, porque uno también tiene que ser consciente de lo que es la industria musical, pero elijo, analizo las canciones y las letras. Y hay canciones que son muy bacanas, muy chéveres, suenan bien, pero no las voy a cantar porque sé lo que significan, sé lo que hay detrás. Puede que el que las escuche dice, yo no, no hay nada malo, sí, pero tú no sabes lo que hay detrás de esa canción, la historia que hay detrás de esa canción. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que hay una intencionalidad, hay una emoción y hay unas letras y esas letras tienen un significado. Entonces, si yo sé que esa canción está diciendo determinada cosa, no la voy a cantar. Y puede ser que sea muy Hermoso. chévere, pero no me interesa. Muy bien, hermoso, hermoso programa. Bastante sustancial, nutritivo. Contento hoy porque hay muchas cosas que, pues, he venido, o sea, han venido en mi corazón que de verdad, o sea, y no son nuevas, pues, pero el Señor en su misericordia, ¿verdad? Siempre sigue empujando y enviando y hablando para que uno haga ese cambio. Nunca se cansa. Él nunca se va a cansar realmente de estar
buscando la manera de cómo mandarnos. El Espíritu Santo jamás se va a cansar de estarnos motivando y enviando por este lado, por el otro, de los cambios que necesitamos. Por eso a veces es un poco absurdo de nuestra parte decir, ¿y qué querés que cambie? Si las circunstancias gritan de qué es lo que queremos que cambiar, lo que necesitamos cambiar, lo que el Espíritu Santo grita, lo que necesitamos cambiar. Solo es de poner un poco más de atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, los problemas que tenemos. Fue la semana pasada una semana necia de mi parte, eh, de mucha necedad en declaraciones, en actitudes, de escasez, de pobreza. Pero por lo menos gracias a Dios una semana donde también he sido muy consciente de eso y de detenerme y decir, tengo que seguir trabajando en esto. Así que también fue una semana de mucha bendición y creo que el programa de hoy ayuda bastante en eso, aunque las herramientas ahí estaban, pero espero realmente que las pueda seguir trabajando. Y también es mi deseo para todos ustedes de que podamos seguir caminando en esto donde trabajemos realmente esas cosas que el Espíritu Santo nos está poniendo para trabajar. Que tengan un lindo y bendecido día, que puedan disfrutar al máximo y que podamos enfocarnos en declarar palabras realmente que vayan acorde a lo que somos y a lo que tenemos por herencia, a lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús, que así sea, que podamos trabajar en ello, que el Espíritu Santo, que bueno, Él ya hace su tarea, que seamos capaces y sensibles a la voz del Espíritu Santo para generar esos cambios. Estoy contento con este programa de hoy, muy emotivo y muy motivado. Así que muchísimas gracias, bendiciones a todos. Esto fue Ve Ocultas y será entonces hasta mañana. Mañana lo hacemos a las 3 de la tarde Honduras, que sería 9 de la noche por Tenerife. Bendiciones. Ve oculta. Ve oculta.